En Elite Motors en San Francisco, Mark Reynolds tenía una regla infalible: juzgar a los clientes en segundos por su apariencia. Durante 15 años, esta estrategia le había garantizado las comisiones más altas en el concesionario, hasta que, un martes cualquiera, desestimó a un hombre de mediana edad vestido con unos sencillos jeans y una camiseta polo descolorida, un error que cambiaría su vida para siempre. La mañana en San Francisco comenzó como cualquier otra en Elite Motors. El sol de California reflejaba sobre las impecables carrocerías de los vehículos de lujo alineados en el concesionario, creando un espectáculo deslumbrante de metal y cristal. El lugar estaba estratégicamente ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, con vistas a la bahía y cerca de las oficinas de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Mark Reynolds ajustaba su corbata italiana mientras observaba su reflejo en el cristal pulido de un Lamborghini Aventador plateado. A los 34 años, era lo que podrías llamar una historia de éxito en el competitivo mundo de las ventas de autos de lujo. Sus zapatos siempre relucientes, el traje perfectamente ajustado y el Rolex en su muñeca izquierda componían la imagen que cultivaba meticulosamente, la de alguien que pertenecía al mismo círculo social que sus clientes millonarios. «Otro día, otra comisión», murmuró para sí mismo con una sonrisa confiada, pasando los dedos por su cabello perfectamente peinado. Durante 5 años consecutivos, Mark había sido el vendedor del mes en Elite Motors, un concesionario que atendía a lo más selecto de la sociedad californiana. Estrellas del Valle del Silicio, celebridades de Hollywood que mantenían residencias en la costa y atletas profesionales de los equipos locales. Las paredes de la oficina estaban decoradas con fotos de Mark junto a CEOs famosos y actores renombrados, todos sonriendo junto a los vehículos que acababa de vender. «Reynolds, mi oficina ahora». La voz de Richard Blackwell, el gerente general, resonó por todo el salón de exhibición. Richard era un hombre de pocas palabras pero impresionantes cifras, un exvendedor legendario que ahora dirigía el concesionario con una mezcla de carisma calculado y presión implacable. Mark caminó con pasos confiados hacia la oficina de vidrio, en la entreplanta. Desde allí podía ver todo el salón de exhibición, una perspectiva que a Richard le encantaba mantener para que los tiburones siguieran nadando, como solía decir. «Cierra la puerta», ordenó Richard sin levantar los ojos de los informes en su escritorio. «Vamos por el día 18 y estás por debajo del objetivo». Mark sintió como si su estómago se hundiera. «Solo estoy $20,000 por debajo, Richard. Lo compensaré al final de la semana». «No quiero oír eso». Richard finalmente levantó la mirada, sus ojos tan fríos como los de un jugador de póker. «Westwood Motors nos está pisando los talones. Ellos consiguieron el nuevo modelo de McLaren antes que nosotros y nos están robando a nuestros clientes. La junta está presionando y yo también». Mark asintió, sintiendo el peso de las expectativas sobre sus hombros. «Entendido. Este mes no se trata de objetivos normales, Reynolds. Necesitamos un récord. Tenemos a ese hombre de negocios japonés interesado en el Bugatti personalizado, al rapero que quiere 3 autos para su video musical, y rumores de que algunos jugadores de los Warriors están buscando renovar su flota». El nombre del equipo de baloncesto hizo sonreír a Mark. Tenía contactos en los Warriors y ya había vendido autos a algunos jugadores de reserva. Las comisiones de esos tratos habían financiado su apartamento con vista al parque. Richard empujó un archivo hacia Mark. «Este es tu nuevo objetivo, un 30% por encima de lo normal». Mark tragó saliva al ver el número. «Eso es ambicioso». «Sí, imposible, no para ti, al menos
Eso es lo que siempre dices. Richard sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Ah, y Jenkins está solo $5,000 por detrás de ti este mes. Está hambriento. Jenkins. El nombre causó una contracción involuntaria en la mandíbula de Mark. El novato de 26 años había llegado solo 6 meses atrás, pero ya estaba pisándole los talones al vendedor veterano. Lo que más irritaba a Mark era el enfoque de Jenkins, genuinamente interesado en los clientes, sin el cinismo que Mark consideraba esencial para sobrevivir en el negocio. Jenkins todavía tiene mucho que aprender, respondió Mark con un desdén apenas disimulado. Richard se encogió de hombros. Tal vez te estás volviendo predecible, Reynolds. El truco está en no creer nunca en tu propia leyenda. Cuando Mark regresó al salón de exhibición, encontró a Jenkins charlando animadamente con una joven que acababa de aparcar su Tesla en la entrada. Por su sonrisa, era evidente que Jenkins ya había ganado su confianza. Los vendedores son como cazadores y los clientes como presas, murmuró Mark para sí mismo, repitiendo el mantra que había creado. Identificar las señales, reconocer el valor y nunca perder el tiempo con aquellos que no pueden pagar. Este sistema había funcionado perfectamente para Mark durante años. Podía identificar en segundos quiénes eran los compradores serios. El reloj que llevaban, sus zapatos, la forma en que miraban los precios. Todo contaba una historia que Mark sabía interpretar y, sobre todo, sabía a quién ignorar. «Oye, Reynolds», llamó Lisa desde la recepción. «Hay un cliente que ha estado mirando el Porsche 911 durante unos 20 minutos. Jenkins está ocupado». Mark miró su Rolex. Aún tenía 40 minutos antes de su almuerzo programado con un ejecutivo del Valle del Silicio que había mostrado interés en el Aston Martin la semana pasada. Tiempo suficiente para evaluar el potencial de este nuevo cliente. Al acercarse al Porsche, Mark vio a un hombre afroamericano de mediana edad, vestido con jeans, una simple camiseta polo y zapatillas deportivas. Ningún reloj aparente, ni accesorios de diseñador. Mark lo catalogó inmediatamente como un turista, un término utilizado para describir a personas que solo querían ver los autos de cerca sin intención real de comprar. «¿Puedo informarle sobre los precios, señor?», preguntó Mark en un tono educado pero distante, su táctica para alejar a los clientes que consideraba poco probables de comprar. «Aún solo estoy mirando, gracias», respondió el hombre con una sonrisa suave. Esa sonrisa por un instante hizo que Mark pensara que lo había visto en alguna parte antes, pero rápidamente desestimó el pensamiento. Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de su cliente VIP confirmando el almuerzo. «Siéntase libre», dijo Mark apresuradamente. «Si necesita algo, cualquiera de los otros vendedores puede ayudarle». Mientras se alejaba hacia su oficina para recoger unos catálogos para el almuerzo, Mark pasó junto a Jenkins. «Ese tipo del Porsche», comentó Mark casualmente. «Turista clásico. No pierdas el tiempo». Jenkins frunció el ceño, mirando en dirección al hombre. «¿Estás seguro? Me parece familiar. Créeme, llevo más tiempo en este juego que tú. Ni siquiera va a comprar un modelo en miniatura del auto, mucho menos el real». Mark rió, dándole una palmada a Jenkins en el hombro. «Déjalo tomar unas fotos para mostrarles a sus amigos, y luego se irá». Jenkins no parecía convencido, pero asintió y volvió con su cliente. Mark se dirigió a su oficina, satisfecho con su capacidad para evaluar a las personas rápidamente. La comisión récord que buscaba no vendría de hombres de mediana edad con ropa de tiendas departamentales. Lo que Mark Reynolds no sabía, mientras preparaba los documentos para su almuerzo con el ejecutivo del Valle del Silicio, era que su habilidad para juzgar a las personas, una habilidad de la que estaba tan orgulloso,
estaba a punto de costarle mucho más que solo una comisión. Elite Motors estaba particularmente ocupado esa tarde de martes. Una convención de tecnología había traído a decenas de ejecutivos e inversionistas a San Francisco, y muchos de ellos decidieron celebrar sus nuevos contratos con adquisiciones igualmente nuevas y brillantes. Mark acababa de regresar de su almuerzo estratégico, satisfecho con la promesa del ejecutivo de pasar por el concesionario al día siguiente para finalizar la compra del Aston Martin. ¿Cómo estuvo el almuerzo?, preguntó Sofía, la asistente de ventas que ayudaba a organizar los documentos y procedimientos burocráticos. Cerrado, respondió Mark con una sonrisa confiada. Vinicius adoró las opciones de personalización que le mostré. Mañana viene con el contador para finalizar. Mark notó que el hombre de mediana edad, que había estado mirando el Porsche, seguía en el concesionario, ahora examinando la línea de Mercedes mientras hablaba en voz baja con uno de los asistentes técnicos. Eso lo irritó sutilmente. Las personas que desperdiciaban el tiempo del equipo cuando claramente no podían permitirse comprar eran una de sus mayores frustraciones. «¿Todavía está aquí?», murmuró a Sofía, señalando al hombre con un discreto movimiento de su cabeza. «Ha llegado casi hace 2 horas. Parece realmente interesado en el AMG GT y el Porsche», respondió ella. Mark soltó una risa burlona. «Interesado en soñar, quieres decir». En ese momento, la puerta principal del concesionario se abrió y una pareja elegante entró. Ella llevaba joyas discretas pero claramente caras, y él con un traje que Mark identificó inmediatamente como hecho a medida italiano. El tipo perfecto, de cliente. «Yo me encargo de esto», dijo Mark, ajustando el nudo de su corbata y dirigiéndose rápidamente hacia los recién llegados, dándole la espalda al supuesto turista. «Bienvenidos a Elite Motors. Soy Mark Reynolds», se presentó con su sonrisa más cálida, extendiendo su mano al hombre. «¿Puedo ayudarles a encontrar algo especial hoy?». Durante los siguientes 40 minutos, Mark se dedicó exclusivamente a la pareja Huntington. Al descubrir su apellido, les mostró varios modelos y discutió opciones de financiación. De vez en cuando, desde el rincón de su ojo, notó que el hombre de mediana edad seguía deambulando por el salón de exhibición, haciendo preguntas ocasionales al asistente técnico o a Jenkins, que parecía finalmente haberse liberado de su cliente anterior. Los Huntington decidieron que necesitaban unos días para pensarlo, pero parecían genuinamente interesados en el Maserati 4Porte. Mark les dio su tarjeta personal y garantizó una prueba de manejo para el final de la semana. Cuando la pareja se fue, miró su Rolex. Ya pasaban las 4 de la tarde. Jenkins se acercó, sosteniendo un catálogo del nuevo Bentley. «No vas a creer quién es ese tipo», dijo inclinando la cabeza en dirección al hombre de mediana edad. «¿Alguien que se va a ir sin comprar nada?», respondió Mark sarcásticamente. Jenkins frunció el ceño. «No, hombre, sabía que lo había visto en alguna parte. Es Del Curry». Mark miró al hombre aún desconcertado. «¿Del quién?». «Del Curry, exjugador de la NBA, uno de los mejores tiradores de 3 puntos de la historia. Jugó principalmente para los Charlotte Hornets». Jenkins parecía genuinamente emocionado. «Y lo más importante es el padre de...». «Mira», interrumpió Mark, «no me importa si es un exjugador de cualquier deporte. La cuestión es, ¿tiene dinero para comprar un auto aquí? Porque por lo que veo, no parece que lo tenga». Jenkins parecía desconcertado. «Mark, los Curry tienen una fortuna considerable. Del tuvo una carrera larga y exitosa en la NBA, y ahora es comentarista deportivo, y su hijo... «Escucha, novato», lo interrumpió Mark nuevamente, con voz baja y firme. «Aprende a diferenciar a las celebridades de los clientes que pueden pagar.
Hay mucha gente famosa que está en quiebra o que ahorra hasta el último centavo. Mira cómo está vestido, camisa polo descolorida, jeans sencillos, está aquí solo, para ver los autos y soñar un poco. Pero Richard siempre dice que no hay que juzgar por las apariencias, argumentó Jenkins, visiblemente incómodo con la actitud de Mark. Richard dice eso porque nunca ha sido un vendedor de verdad, respondió Mark, ajustando los puños de su camisa. Él maneja números en hojas de cálculo. Yo trato con personas reales y sé cómo identificar quién va a comprar y quién solo está matando el tiempo. Mientras hablaban, Del Curry se acercó a un Ferrari Roma rojo, admirando las elegantes líneas del vehículo. El asistente técnico Kevin estaba a su lado explicando entusiastamente las especificaciones del motor. ¿Ves?, susurró Mark a Jenkins. Está haciendo que Kevin pierda el tiempo. Ahora apuesto a que pedirá tomarse una foto junto al auto para publicarlo en las redes sociales. Jenkins parecía cada vez más incómodo. Creo que al menos deberías hablar con él, dijo Jenkins. Serví a algunos atletas antes de venir aquí, y muchos de ellos son bastante discretos en público. No les gusta presumir. Y por eso todavía no has alcanzado tu objetivo mensual desde que llegaste, respondió Mark con una sonrisa condescendiente. Pierdes tiempo con personas que no van a comprar. Lisa de recepción pasó por allí llevando unos documentos. El señor Curry acaba de pedir ver el Lamborghini Urus. Necesito que alguien lo saque del estacionamiento cubierto. Mark puso los ojos en blanco. ¿Ves? Ahora quiere ver todos los autos del concesionario. Lo siguiente será que pedirá hacer una prueba de manejo también. Yo puedo sacar el Urus, ofreció rápidamente Jenkins. No. Mark sujetó el brazo de Jenkins. Tienes a esa pareja de médicos que llega en 20 minutos para ver el Bentley. Yo me encargaré de esto. Cuando Jenkins se alejó, Mark se acercó a Kevin, que seguía hablando con Del sobre el Ferrari. Kevin, necesito que prepares unos documentos para los Huntington. Probablemente regresen el viernes, dijo Mark, interrumpiendo estratégicamente la conversación. Volviéndose hacia Del, con una sonrisa profesional pero fría, añadió: Lisa me informó que está interesado en el Lamborghini Urus. Desafortunadamente, ese modelo está reservado para un cliente que debería llegar pronto. Del Curry sonrió suavemente. No hay problema. De hecho, estoy interesado en varios modelos. Mi hijo y yo tenemos gustos diferentes, así que estoy tratando de encontrar algo que nos guste a ambos. ¿Tu hijo? Mark preguntó, manteniendo un tono educado pero escéptico. Sí, es un regalo para celebrarlo juntos, respondió Del. Ya veo, dijo Mark, claramente sin creerle. Bueno, si quiere dejar su contacto en recepción, podemos notificarle cuando tengamos nuevos modelos disponibles. La sugerencia era clara. Era hora de irse. Del pareció percatarse de la insinuación, pero su actitud se mantuvo tranquila y cortés. En realidad, respondió Del, estoy bastante interesado en el Porsche 911 Turbo S. ¿Podría darme más información sobre las opciones de personalización? Mark dudó por un momento, mirando hacia la puerta del concesionario como si esperara que un verdadero cliente entrara en cualquier momento. Claro, dijo finalmente, pero debo advertirle que el modelo básico comienza en unos $200,000 y, con personalizaciones, fácilmente puede superar los $250,000. Del asintió sin inmutarse. El precio no es un problema. Estoy más interesado en las opciones de entrega y garantías extendidas. Mark forzó una sonrisa, aún convencido de que estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, parte de su formación profesional le impedía ser completamente grosero. ¿Por qué no echamos un vistazo más detallado al catálogo en mi oficina?, sugirió, señalando una pequeña sala de vidrio en la esquina del salón de exhibición.
Era su táctica estándar para los clientes que consideraba poco probables de comprar. Un ambiente más formal generalmente los intimidaba lo suficiente para que se fueran por su cuenta. Mientras caminaban hacia la oficina, Mark echó un vistazo a Jenkins, quien estaba observando la escena con evidente desaprobación. Al pasar por el escritorio de Sofía, Mark hizo un gesto sutil, frotándose el pulgar y el dedo índice. Su código personal para pérdida de tiempo. Lo que Mark no sabía, mientras abría la puerta de su impecable oficina para Del Curry, era que el hombre que tan fácilmente había juzgado por su apariencia no solo estaba interesado en comprar un coche, estaba a punto de comprar uno de los más caros del concesionario. Y lo que hacía que la situación fuera aún más irónica era el hecho de que al día siguiente, uno de los nombres más grandes del baloncesto mundial acompañaría a su padre a Elite Motors para finalizar la compra, un nombre que incluso Mark Reynolds, con todo su desdén por los deportes, reconocerá al instante. La oficina de Mark era un santuario cuidadosamente diseñado para impresionar. Certificados de reconocimiento por récords de ventas adornaban las paredes, junto con fotos enmarcadas de Mark junto a famosos empresarios y celebridades locales. Una estantería exhibía miniaturas perfectas de los modelos más exclusivos del concesionario, y su escritorio de vidrio y acero estaba impecablemente organizado. «Por favor, siéntese, señor». Mark dejó la frase en el aire, dándose cuenta de que no le había preguntado el nombre al hombre. «Curry, Del Curry», respondió tranquilamente, acomodándose en la silla frente al escritorio. Mark asintió como si el nombre no le dijera nada, aunque ahora vagamente recordaba que Jenkins había mencionado algo sobre baloncesto. Abrió una lujosa carpeta de cuero y sacó un catálogo premium del Porsche 911 Turbo S, el que estaba reservado para clientes serios. «Este es nuestro modelo de gama alta», comenzó Mark, adoptando el tono profesional que reservaba para las presentaciones. «El 911 Turbo S viene con un motor boxer de 6 cilindros, 640 caballos de fuerza y va de 0 a 100 en solo 2.7 segundos. Del se inclinó hacia adelante genuinamente interesado. «Impresionante. ¿Y qué hay de las opciones de color exclusivas? Leí sobre el programa de personalización de Porsche». «Ah, sí, el Porsche Exclusive Manufacturer», respondió Mark, sorprendido de que Del conociera el término. «Es un servicio para clientes seleccionados. Permite personalizar prácticamente todo, desde el color exterior hasta los detalles más pequeños del interior». Hizo una pausa estratégica antes de agregar: «Por supuesto, cada opción de personalización tiene costos adicionales significativos». «Entiendo», dijo Del con una ligera sonrisa. «El dinero no es un problema». Mark levantó una ceja, incapaz de esconder su incredulidad. Decidió poner a prueba al supuesto cliente. «Señor Curry, espero que no se ofenda, pero parte de mi trabajo es asegurarme de que nuestros clientes encuentren vehículos compatibles con su perfil financiero». Entrecruzó los dedos sobre el escritorio, inclinándose ligeramente hacia adelante. «El coche del que estamos hablando, completamente personalizado, fácilmente puede superar los $300,000. Tenemos opciones igualmente impresionantes en el rango de los $100,000 que podrían ser más adecuadas». Del mantuvo su expresión serena. «Aprecio su preocupación, pero como mencioné, el precio no es un obstáculo. Estoy buscando lo mejor para regalarle a mi hijo». «Su hijo debe ser muy especial», comentó Mark con un tono que rozaba el sarcasmo. «¿Cuál es la ocasión? ¿Graduación universitaria?» «No exactamente», respondió Del sin entrar en detalles. «En realidad, me gustaría ver las opciones de asientos deportivos. Mi hijo es alto y la comodidad es importante». Mark hojeó el catálogo hasta la sección de interiores.
Los asientos deportivos adaptables cuestan otros $18,000, destacó, observando cuidadosamente la reacción de Dell. Perfecto. Dell señaló una configuración específica. Y este paquete de acabado en carbono, otros $22,000. Mark respondió rápidamente a su frustración, pero Dell se mantuvo imperturbable ante los valores astronómicos. Mark decidió cambiar de táctica. Señor Curry, por curiosidad, ¿cuál es su profesión?, preguntó, intentando sonar casual. Soy comentarista deportivo actualmente, respondió Dell, pero trabajé en otro campo durante muchos años antes. De eso. ¿Comentarista deportivo?, repitió Mark, sin ocultar el escepticismo en su voz. Interesante. Normalmente, nuestros clientes son ejecutivos de tecnología, inversionistas o, bueno, atletas profesionales actuales. Enfatizó la palabra actuales con un sutil tono condescendiente. Lo imagino, respondió Dell diplomáticamente. Son autos extraordinarios. Incomodado por la falta de reacción de Dell a sus insinuaciones, Mark decidió ser más directo. Hablemos de financiación, entonces, propuso abriendo otra carpeta. Para un vehículo en este rango de precios, normalmente requerimos un adelanto de al menos el 30%. Eso serían aproximadamente $90,000 por adelantado. Observó a Dell con una sonrisa fría. Tenemos asociaciones con varias instituciones financieras que pueden ayudar con un análisis preliminar de crédito hoy mismo. Dell respiró profundamente, mostrando finalmente un leve signo de irritación. No necesito financiación, será una compra en efectivo. Mark se rió discretamente, como si Dell hubiera contado un chiste en una fiesta corporativa. ¿Efectivo? ¿300,000? Negó con incredulidad. Señor Curry, ¿puedo preguntar cuánto tiempo ha pasado desde que se retiró del deporte que practicaba? Baloncesto, corrigió Dell tranquilamente. Me retiré de la NBA en 2002 después de 16 temporadas profesionales. Mark asintió con falsa comprensión. 23 años es bastante tiempo. Sabe, vemos a muchos exatletas con dificultades financieras. ¿No sería más prudente considerar algo como un Mercedes clase C? Sigue siendo un excelente vehículo de lujo, pero con un precio más realista. El silencio que siguió fue pesado. Dell miró directamente a los ojos de Mark durante unos segundos, con una expresión impenetrable. Luego, para sorpresa del vendedor, apareció una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Entiendo su preocupación, dijo Dell finalmente cerrando el catálogo. Tal vez esté soñando demasiado grande. Mark sintió una ola de satisfacción, convencido de que finalmente había descubierto la mentira. No se preocupe, señor Curry, es perfectamente normal admirar estos vehículos. Le puedo mostrar nuestra línea de vehículos de lujo de segunda mano. Tenemos un BMW Serie 5 de 3 años en excelente estado. En realidad, Dell se levantó tranquilamente. Creo que voy a pensar un poco más. Tal vez regrese mañana con mi hijo. Él entiende más de autos que yo y puede ayudarme a tomar una decisión más realista, como usted dijo. Claro, claro, respondió Mark, apenas ocultando su alivio. También se levantó y le extendió la mano. Fue un placer conocerlo, señor Curry. Déjeme darle mi tarjeta por si tiene más preguntas. Dell aceptó la tarjeta y la metió en su bolsillo, manteniendo su dignidad inquebrantable. Gracias por su tiempo, señor Reynolds. Hasta mañana, tal vez. Tan pronto como Dell salió de la oficina, Mark vio a Jenkins observando la escena desde lejos. Se acercó al joven colega con una sonrisa triunfante. Y así es como evitas perder 2 horas con alguien que nunca va a comprar, declaró, ajustándose los puños de la camisa. Exatleta queriendo impresionar, probablemente viviendo de glorias pasadas.
clásico. Jenkins frunció el ceño. ¿Estás seguro de eso? Parecía genuinamente interesado. ¿Y los Curry? ¿Los Curry? Nada, interrumpió Mark. Créeme, novato. Reconozco este tipo de personas a kilómetros de distancia. Mañana no volverá. Y si lo hace, será con alguna excusa. Sobre necesitar pensar más. Mientras tanto, voy a concentrarme en los clientes de Silicon Valley que realmente pueden pagar estos autos. Kevin, que pasaba por allí llevando algunos catálogos, se detuvo brevemente. El tipo parecía simpático. También sabía mucho sobre autos. Cualquiera puede memorizar especificaciones técnicas leyendo en Internet, respondió Mark, molesto por la ingenuidad de sus colegas. Pero los que realmente compran saben que lo que importa no son los números, sino la experiencia, el estatus. Este tipo no tiene nada de eso. Richard Blackwell observó la escena desde la entreplanta con una expresión indescifrable. Por un momento, Mark se preocupó de que su jefe pudiera reprenderlo por despedir a un cliente, pero el gerente simplemente dio la vuelta y regresó a su oficina. «Ya verán», dijo Mark a sus colegas mientras regresaba a su escritorio. «Mañana no volverá». Poco sabía Mark que Del Curry ya estaba al teléfono en el estacionamiento, hablando con su hijo Steph sobre el trato que había recibido. Según el tono de la conversación, la estrella de los Golden State Warriors había decidido acompañar personalmente a su padre en la visita del día siguiente. «No te preocupes, papá», decía Steph al otro lado de la línea. «Mañana vamos, juntos. Quiero conocer a este vendedor personalmente». La mañana del miércoles comenzó especialmente ajetreada en Elite Motors. Un nuevo Bentley Continental GT acababa de ser entregado y ocupaba el lugar de honor en el centro del salón de exhibición, bajo una iluminación estratégicamente posicionada que realzaba sus elegantes curvas y su acabado impecable. Mark estaba de buen humor. Su cliente del Valle del Silicio había confirmado la visita para esa tarde, y la venta del Aston Martin prácticamente garantizaría que superara a Jenkins en el ranking mensual. «Tengo una noticia para ti», anunció Sofía, acercándose al escritorio de Mark con una taza de café premium del café de al lado. El cliente japonés del Bugatti adelantó su visita a viernes. «Richard quiere que lo atiendas personalmente». Mark no pudo contener una sonrisa. Un Bugatti significaba una comisión que podría pagar 3 meses de alquiler de su apartamento de lujo. «Excelente. Prepara el material promocional exclusivo y asegúrate de que la sala VIP esté impecable», le instruyó, tomando un sorbo de café. «Y hablando de visitas, apuesto a que nuestro comentarista deportivo de ayer no se presentará hoy». Sofía se encogió de hombros. Jenkins dijo que parecía bastante serio en cuanto a comprar el Porsche. Mark puso los ojos en blanco. Jenkins aún tiene mucho que aprender sobre quién realmente puede pagar estos autos. Ese tipo solo estaba soñando en grande. La mañana avanzó rápidamente entre llamadas a clientes potenciales y la preparación de documentos para la venta del Aston Martin. Alrededor de las 11:30, Mark estaba revisando el contrato final, cuando notó un movimiento inusual cerca de la entrada del concesionario. Kevin y Lisa prácticamente corrieron hacia la puerta, y otros empleados comenzaban a reunirse, murmurando emocionados. «¿Qué está pasando allí?», preguntó Mark a Jenkins, quien pasaba cargando unos catálogos. Jenkins se detuvo, formando una sonrisa enigmática en su rostro. «Creo que tu cliente de ayer ha regresado». Mark soltó una risa corta. «¿De verdad? Probablemente con alguna historia de que su financiación no fue aprobada. Déjame a ti en vez». «De hecho», respondió Jenkins con calma, «creo que querrás asistirlo personalmente. No vino solo».
Antes de que Mark pudiera responder, un zumbido recorrió el salón de exhibición. Los clientes que estaban examinando vehículos de repente dejaron de hacer lo que estaban haciendo, muchos sacando sus teléfonos para tomar fotos. Richard Blackwell descendió rápidamente por las escaleras de la entreplanta, ajustándose la corbata y sonriendo de una manera que Mark rara vez veía. Intrigado y ligeramente irritado por el alboroto, Mark se levantó para ver qué estaba pasando. Fue entonces cuando los vio. Del Curry, vestido con jeans y una camisa casual más elegante que la del día anterior, acompañado de un hombre alto y delgado, a quien Mark reconoció al instante. Steph Curry, la estrella de los Golden State Warriors, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Mark sintió su estómago hundirse como un ascensor con cables rotos. Su boca se secó de inmediato y tuvo que apoyarse discretamente en el escritorio más cercano. ¿Es ese Steph Curry?, murmuró para sí mismo, aunque ya sabía la respuesta. Sí, es él, confirmó Jenkins, ahora de pie junto a él. Y ese comentarista deportivo que despachaste ayer. Eso es Del Curry, su padre, un exjugador de la NBA y uno de los mejores tiradores de 3 puntos de la historia, como traté de decirte. Mark observó en shock cómo Richard saludaba a los Curry efusivamente, como si fueran viejos amigos. Los clientes y empleados se acercaron a pedir autógrafos y selfies, los cuales Steph concedió con una sonrisa paciente y genuina. «¿Por qué no vas allá?», sugirió Jenkins con un tono que mezclaba diversión y provocación. «Después de todo, el señor Del Curry es tu cliente, ¿no?». Mark tomó una respiración profunda, tratando de recuperar su compostura. Este era un momento crucial para su carrera. Podía intentar corregir el error o esconderse y dejar que otro vendedor se encargara de lo que ahora parecía una venta de alto valor garantizada. Su orgullo y su cuenta bancaria libraban una batalla silenciosa dentro de él. «Mark», la voz de Richard lo llamó desde cerca de la entrada. «Ven aquí y conoce al señor Steph Curry. Su padre mencionó que los atendiste ayer». El tono de Richard no dejaba espacio para la duda. Con el corazón acelerado, Mark ajustó su corbata y caminó hacia el grupo, forzando su mejor sonrisa profesional. «Señor Curry, es un honor conocerlo», dijo Mark extendiendo la mano a Steph. «Bienvenido a Elite Motors». Steph Curry tenía una presencia sorprendentemente modesta para alguien de su calibre. Le dio la mano firmemente a Mark, evaluando al vendedor con una curiosidad silenciosa. «Gracias. Mi padre me habló de su visita de ayer», respondió Steph. «Estaba bastante interesado en el Porsche 911 Turbo S». «Sí, claro». Mark se apresuró a estar de acuerdo, evitando mirar directamente a Del. «Un excelente gusto. Será un placer mostrarle las opciones de personalización de nuevo». Del, que hasta entonces había estado observando la escena en silencio, finalmente habló. «En realidad, señor Reynolds, me gustaría que le explicara a mi hijo nuevamente esas opciones, más realistas, que me sugirió ayer. ¿Cómo era? ¿Un Mercedes C-Class de segunda mano?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard lanzó una mirada penetrante a Mark, mientras algunos empleados que estaban cerca intercambiaban miradas incómodas. Steph Curry levantó las cejas, esperando una explicación. «Ciertamente hubo un malentendido», tartamudeó Mark, sintiendo el sudor frío comenzar a formarse en su frente. «Solo presenté todas las opciones disponibles, como hacemos con todos los clientes». «Interesante», comentó Steph, su tono calmado contrastando con la tensión del momento, «porque mi padre me dijo que usted sugirió que no podía permitirse un Porsche y debería considerar algo más adecuado a su perfil financiero». Mark sintió cómo todas las miradas en el concesionario se dirigían hacia él, clientes, colegas
Y lo peor de todo, Richard Blackwell, todos esperando ver cómo saldría de esta situación. Hubo un error de mi parte. Finalmente admitió Mark, la humillación quemando su rostro. A veces tratamos de dirigir a los clientes a vehículos que creemos que se ajustan mejor a sus necesidades, pero claramente cometí un juicio incorrecto en este caso. Incorrecto es quedarse corto, observó Dell con calma. Asumió que no tenía los medios financieros solo por mi apariencia. Richard intervino rápidamente, su instinto comercial detectando una crisis inminente. Por favor, acepten mis más sinceras disculpas en nombre de Elite Motors. Mark es uno de nuestros vendedores más experimentados, pero obviamente cometió un error imperdonable de juicio. Permítanme guiarlos personalmente por el concesionario y asegurarme de que reciban el trato que se merecen. Steph puso una mano en el hombro de su padre. En realidad, estamos aquí específicamente para comprar un coche con Mark. La declaración sorprendió a todos, especialmente a Mark, quien levantó la vista confundido. Es cierto, confirmó Dell. Queremos que el señor Reynolds nos asista. Después de todo, él comenzó el proceso ayer, ¿no? Sería una pena no permitirle completar la venta. La sonrisa de Dell era suave, pero sus ojos transmitían un mensaje claro. Esto sería una lección, no un castigo. Por supuesto, aceptó Steph. Y además del Porsche para mi padre, tal vez eche un vistazo a los otros modelos. Estoy pensando en renovar mi colección este año. Las palabras colección y renovar hicieron brillar los ojos de Richard. Mark, por otro lado, experimentaba una mezcla surrealista de vergüenza y oportunidad. La misma persona que había menospreciado el día anterior podría ahora representar la venta más grande de su carrera. Sería un honor ayudarlo, finalmente logró decir. Por favor, síganme al área VIP, donde podemos discutir todas las opciones con privacidad y comodidad. Mientras guiaba a los Carry por el concesionario, Mark no pudo evitar notar las miradas de Jenkins y otros colegas, una mezcla de incredulidad y cierta satisfacción al verlo en esa situación. Lo que debería haber sido un día de triunfo se había convertido en una dolorosa lección sobre juicios apresurados y apariencias engañosas. Y la lección recién comenzaba. El área VIP de Elite Motors se encontraba en la parte trasera del salón de exhibición, estratégicamente aislada del bullicio principal del concesionario, con paredes de vidrio esmerilado, muebles italianos y un pequeño vendedor de vinos raros. Era un espacio reservado solo para clientes que estaban a punto de hacer compras de 7 dígitos. Mark nunca imaginó que llevaría a Dell Carey allí, mucho menos acompañado de su hijo superestrella. Por favor, siéntanse cómodos, dijo Mark, señalando los sofás de cuero, mientras su cerebro trabajaba frenéticamente para formular un plan de recuperación. Les ofrezco un espresso, o quizás un Macallan de 25 años. Un café estaría bien, respondió Dell con su calma característica. Solo agua para mí, añadió Steph, examinando el ambiente con genuino interés. Mark presionó un botón discreto en el panel de la pared y en segundos apareció Sofía. Sofía, por favor, un espresso para el señor Dell Carey y agua mineral para el señor Steph Carey, pidió, tratando de mantener su compostura mientras Sofía iba a traer las bebidas. Los 3 hombres permanecieron en un incómodo silencio. Mark se dio cuenta de que necesitaba decir algo, cualquier cosa, para aliviar la tensión. Señor Carey, comenzó dirigiéndose a Dell, cuando Steph interrumpió con una leve sonrisa. Señor Dell Carey, aclaró Mark, tragando con dificultad. Me gustaría disculparme sinceramente por nuestra reunión de ayer. Fui completamente inapropiado y emití juicios apresurados basados únicamente en las apariencias. Dell estudió al vendedor por un momento. Sabes, señor Reynolds, durante mis años en la NBA,
Aprendí que el carácter de una persona no se revela cuando todo va bien, sino en cómo reaccionan ante sus propios errores. La puerta del área VIP se abrió antes de que Mark pudiera responder. Richard Blackwell entró, seguido por Jenkins, quien llevaba una lujosa carpeta de cuero. Sofía llegó justo detrás con las bebidas. «Señor Curry, ambos, señor Curry». Richard sonrió mostrando su máximo encanto comercial. «Perdón por la intrusión, pero quería asegurarme personalmente de que están recibiendo la atención adecuada». Steph se levantó para saludar al gerente general. Incluso en una sala llena de personas bien vestidas, la estrella del baloncesto emanaba una presencia inconfundible. «Todo está bien, gracias». «Excelente, excelente», respondió Richard, lanzando una mirada significativa a Mark antes de continuar. «Pensé que Jenkins podría ayudarnos con los catálogos y las configuraciones personalizadas. Ha sido nuestro especialista en modelos europeos de alto rendimiento». Mark entendió el mensaje al instante. Lo estaban removiendo sutilmente del trato. Jenkins, sosteniendo la carpeta de cuero como si fuera un objeto sagrado, no podía esconder completamente su aire de triunfo. «Jenkins es realmente muy competente», acordó Mark mecánicamente, sintiendo una mezcla de humillación y alivio. Parte de él quería abandonar esa sala con desesperación. Otra parte se negaba a rendirse con la venta que podría salvar su reputación. Para su sorpresa fue Dell quien intervino. «Con todo respeto, Sir Blackwell, realmente nos gustaría que el señor Reynolds siga ayudándonos», dijo Dell firmemente. «Creo en las segundas oportunidades. Todos las merecen». Steph asintió en acuerdo, lo que parecía sellar la decisión. Richard vaciló, claramente calculando los riesgos de dejar a un cliente VIP en manos de un vendedor que ya había cometido un error serio. Por supuesto. Finalmente concedió el gerente. «Pero Jenkins estará disponible para cualquier soporte técnico necesario, y yo mismo estaré cerca para asegurarme de que todo esté perfecto. Estoy seguro de que el señor Reynolds se encargará bien de nosotros ahora», comentó Steph con una mirada penetrante hacia Mark. Cuando Blackwell y Jenkins salieron de la sala a regañadientes, la naturaleza de la tensión cambió. Mark ya no solo estaba avergonzado, estaba en deuda, y para un hombre acostumbrado a manipular situaciones de ventas para su beneficio, sentir una verdadera deuda era una experiencia desconcertante. «Gracias por su confianza», dijo Mark sinceramente. «Les prometo que no se arrepentirán». «Ya veremos», respondió Dell bebiendo su espresso. «Ahora, ¿dónde estábamos?» «Ah, sí, el Porsche 911 Turbo S, con todas las opciones de personalización». Durante la siguiente hora, Mark realizó una presentación meticulosa sobre el vehículo, respondiendo preguntas técnicas detalladas de ambos Curry. Para su sorpresa, se dio cuenta de que tanto el padre como el hijo estaban extremadamente informados sobre automóviles de lujo. Dell, en particular, hacía preguntas perspicaces sobre el rendimiento y la ingeniería que revelaban a un verdadero entusiasta, no solo a alguien impresionado por el estatus. A través de las paredes de vidrio esmerilado, Mark podía ver las siluetas de otros empleados pasando repetidamente, una clara indicación de que la noticia se había esparcido. La élite de los vendedores de autos de lujo en San Francisco, que normalmente mantenían una fachada de cortesía profesional entre ellos, ahora estaban presenciando su caída en tiempo real. «Entonces, ¿qué opinas del sistema de sonido Burmese?», preguntó Steph, devolviendo la atención de Mark a la sala. «Es excepcional», respondió Mark automáticamente, «pero para un verdadero aficionado recomendaría el sistema personalizado con amplificadores adicionales y una configuración específica para la acústica del vehículo». «¿Tienes oído exigente?»,
preguntó Dell, pareciendo genuinamente interesado. La pregunta sorprendió a Mark. En sus interacciones con los clientes, rara vez hablaba sobre sí mismo. De hecho, sí. Estudié música durante algunos años antes de entrar en el negocio de ventas. Interesante, comentó Steve. De la música a los autos de lujo. ¡Qué camino tan inusual! Algo en la observación casual de Steve golpeó profundamente a Mark. ¿Cuándo fue la última vez que un cliente mostró interés genuino por su viaje personal? ¿Cuándo fue la última vez que él mismo recordó al joven entusiasta de la música que había sido antes de que el mundo de las altas comisiones y el estatus lo transformara en el vendedor calculador que ahora era? Un leve golpeteo en la puerta interrumpió el momento de introspección. Era Sofía. Perdón por interrumpir, pero el señor Blackwell me pidió recordarle la llegada del señor Benicius en 40 minutos, dijo, dirigiéndose a Mark. Mark había olvidado por completo al ejecutivo del Valle del Silicio y el Aston Martin. Por un momento se sintió dividido entre dos ventas importantes, pero luego se dio cuenta de que su decisión ya estaba tomada. Por favor, pídeles a Jenkins, aunque lo asista, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la facilidad de la decisión. Me dedicaré exclusivamente a los señores Curry el resto del día. La expresión de Sofía reveló su asombro. Mark Reynolds, el vendedor más competitivo de Elite Motors, pasando una venta asegurada a su mayor rival. La noticia se propagaría por el salón de exhibición como un incendio forestal. Cuando Sofía se fue, Steph lo observó con renovado interés. Acabas de ceder una comisión a otro vendedor por nosotros. El cliente merece toda la atención, respondió Mark, sintiéndose extrañamente ligero después de su decisión. Y creo que ustedes también lo merecen. Dell asintió, con una aprobación casi imperceptible. ¿Sabes qué más admiro en un jugador de baloncesto, señor Reynolds? La capacidad de ajustarse cuando el juego no va como se planeó. Me estás dando la oportunidad de cambiar mi juego, reconoció Mark, y tengo la intención de aprovecharla. Entonces, hablemos de negocios reales, dijo Steph, inclinándose hacia adelante. Además del Porsche para mi padre, estoy considerando actualizar mi propia colección, quizás 3 o 4 vehículos. Mark sintió su pulso acelerarse, no solo por la perspectiva de la sustanciosa comisión, sino por algo más, la oportunidad de redención profesional. Mientras comenzaba a discutir las opciones para la colección de Steph, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Por primera vez en años, no solo estaba vendiendo autos, estaba construyendo una relación. Fuera de la sala VIP, los empleados de Elite Motors observaban fascinados la improbable escena a través de las paredes de vidrio esmerilado. El arrogante Mark Reynolds, conocido por juzgar a los clientes en segundos, ahora estaba totalmente dedicado a los mismos hombres que había menospreciado solo un día antes. Un recordatorio vívido de que en el mundo del lujo y el privilegio, las apariencias a menudo engañan, y a veces las mejores lecciones vienen en los momentos más humillantes. La noticia de la presencia de los Curry en Elite Motors se propagó rápidamente por el concesionario, y aún más rápido se difundió la historia del vendedor arrogante que había menospreciado a Dell Curry el día anterior. Mientras Mark dedicaba el resto de la tarde a atender al padre y al hijo, seleccionando meticulosamente opciones para el Porsche 911 Turbo S y explorando posibilidades para la renovación de la flota privada de Steph, sentía las miradas de sus colegas perforando las paredes de vidrio esmerilado de la sala VIP. Alrededor de las 5 de la tarde, después de haber finalizado la configuración del Porsche, que con todas las personalizaciones elegidas superaba los
$320,000 y haber discutido preliminarmente la adquisición de un Ferrari, un Bentley y un Aston Martin para Steph, los Curry decidieron finalizar la visita. Regresarían a la mañana siguiente para firmar los documentos y finalizar las especificaciones de los otros vehículos. «Fue un placer hacer negocios con ustedes hoy, señor Reynolds», dijo Dell, extendiendo su mano. Su apretón de manos fue firme, y sus ojos transmitían un mensaje silencioso de que la lección había sido transmitida. «El placer fue mío, señor Curry», respondió Mark, sintiendo una mezcla confusa de humillación y gratitud. Steph, quien había pasado los últimos minutos respondiendo mensajes en su teléfono, guardó el dispositivo y también estrechó la mano de Mark. A veces, la mejor visión es la segunda, ¿verdad? La observación perspicaz de la estrella del baloncesto golpeó a Mark con precisión. No era solo una referencia casual al segundo encuentro entre ellos, sino una alusión directa al juicio apresurado del vendedor. Cuando los Curry se despidieron, acompañados hasta la puerta del concesionario por Richard Blackwell en persona, Mark permaneció en la sala VIP tratando de procesar los eventos del día. La venta más grande de su carrera estaba prácticamente garantizada. No solo el Porsche para Dell, sino potencialmente 3 vehículos adicionales para Steph. Una comisión que cambiaría su año financiero. Pero en lugar de la euforia que normalmente sentiría, Mark experimentaba una extraña sensación de vacío. El éxito tenía un sabor amargo cuando venía después de una demostración tan clara de sus propios prejuicios y arrogancia. La puerta de la sala VIP se abrió abruptamente, interrumpiendo sus reflexiones. Richard Blackwell entró, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro, normalmente calibrado para expresar exactamente lo que quería que los demás vieran, ahora mostraba una combinación inusual de alivio y furia contenida. «Mi oficina ahora», ordenó Richard sin rodeos. La oficina del gerente general estaba ubicada en el punto más alto de la entreplanta, proporcionando una vista panorámica de todo. El salón de exhibición. Mientras Mark subía las escaleras, podía sentir las miradas siguiéndolo, algunas de curiosidad, otras de satisfacción velada por su desgracia. «Cierra la puerta», instruyó Richard en cuanto Mark entró, «y siéntate». Mark obedeció, preparándose para lo que sin duda sería una reprimenda severa, posiblemente incluso un despido. Elite Motors tenía una reputación que mantener, y él había comprometido potencialmente las relaciones con clientes VIP. «¿Sabes cuántos autos han comprado los Warriors aquí en los últimos 5 años?» preguntó Richard con voz peligrosamente calmada. «No sé con certeza», respondió Mark. «17», informó Richard, inclinándose hacia adelante. «¿Y sabes cuánto representa eso en comisiones?» Mark tragó con dificultad. «Millones, precisamente, millones». Richard se levantó y caminó hacia la ventana que daba al salón de exhibición. «Y casi arruinas esa relación en un día porque decidiste que podías juzgar el valor de un hombre solo por la camisa que llevaba puesta». «Richard, yo no he terminado», levantó la mano el gerente para callarlo. «¿Sabes lo que me dijo Dell Curry mientras lo acompañaba a la salida? Que estaba listo para comprar un Bentley ayer mismo, hasta que lo trataste como un intruso que no pertenecía aquí». Mark sintió su rostro arder. No solo había perdido una venta importante el día anterior, sino que casi había costado al concesionario una valiosa relación comercial. «Lo que me intriga, Mark, es cómo alguien tan talentoso como tú puede ser tan estúpidamente arrogante». Richard volvió a sentarse. «¿Sabes por qué eres nuestro mejor vendedor? No es porque reconozcas quién tiene dinero y quién no. Es porque a la gente le gusta cómo los haces sentir importantes cuando decides que merecen tu atención».
Las palabras golpearon a Mark como un golpe físico. Era cierto. Había construido su carrera haciendo que los clientes seleccionados se sintieran especiales mientras desestimaba a los demás sin el más mínimo esfuerzo. El problema, continuó Richard, es que olvidaste que cada cliente merece sentirse importante, especialmente en un concesionario como este. Mark recordó, de repente, al señor Tanaka, ese modesto caballero japonés que había entrado hace 6 meses. Mark lo había tratado con el mismo desdén, solo para descubrir más tarde que era uno de los mayores coleccionistas de autos clásicos de Asia. Jenkins había cerrado la venta de 3 vehículos ese día, y allí estaba la mujer de mediana edad con zapatillas desgastadas y un bolso sencillo, a quien Mark había ignorado cortésmente, solo para verla irse conduciendo un Mercedes AMG vendido por Kevin. Más tarde descubrió que ella era una de las programadoras originales de Google, una millonaria muchas veces. «Te estoy dando una opción, Mark», declaró Richard, interrumpiendo la dolorosa secuencia de recuerdos. «Puedes tomar tus cosas e irte hoy con una carta de recomendación generosa, o puedes quedarte y aprender algo». Mark miró hacia arriba, más sorprendido. «¿Quedarse?» «Con algunas condiciones», aclaró Richard. «Primero, la mitad de la comisión de los Curry irá a un fondo de capacitación del equipo. Segundo, durante las próximas 2 semanas trabajarás con Jenkins como tu mentor». «¿Jenkins?» Mark casi se atragantó con la palabra. Ha estado aquí menos de 1 año, y aún así reconoció inmediatamente a Del Curry y entendió el valor de tratar a cada persona que entra por esa puerta con dignidad. Richard respondió secamente: «Trabajarás con él, aprenderás de él, y al final de las 2 semanas decidiré si todavía tienes un lugar en Elite Motors». Mark sintió una ola de humillación aún mayor que antes. Ser puesto bajo la tutela del novato fue un golpe devastador para su ego, pero la alternativa, dejar el concesionario donde había construido su reputación, parecía igualmente insoportable. «Entendido», finalmente logró responder. Cuando salió de la oficina de Richard, Mark encontró a Jenkins esperando en el pasillo, claramente informado de la nueva dinámica entre ellos. «¿Vamos por un café?», sugirió Jenkins, sin el más mínimo rastro de triunfo en su voz, solo una oferta genuina de paz. 20 minutos después, estaban sentados en un café cerca del concesionario, alejados de las miradas curiosas de los colegas. «¿Cómo supiste?», Mark finalmente preguntó después de un largo silencio. «¿Cómo reconociste a Del Curry de inmediato?» Jenkins dio una pequeña sonrisa. «Crecí viendo baloncesto con mi padre. Del Curry era uno de sus favoritos, un tirador increíble que nunca buscó la fama. Simplemente hacía su trabajo con excelencia». Mark negó con la cabeza contemplando el café frente a él. «En todos estos años desarrollé un sistema para identificar a los compradores serios. Observaba los relojes, los zapatos, la postura, el vocabulario. Elaboré una ciencia sobre eso y funciona bien», reconoció Jenkins, «hasta que no funciona». «¿Cómo lo abordas?», preguntó Mark, genuinamente curioso. «¿Cómo decides quién merece tu tiempo?». Jenkins reflexionó por un momento, moviendo la cuchara en su taza. «No decido. Todos merecen respeto inicial y atención básica. Después de eso, dejo que la conversación me muestre si hay potencial para el negocio o no». «Eso parece ineficiente», comentó Mark. «Quizá», aceptó Jenkins, «pero nunca he perdido una venta subestimando a alguien. Y dormir por la noche sabiendo que traté a todos con dignidad tiene su propio valor». El comentario quedó flotando entre ellos. Mark pensó en cuántas ventas podría haber perdido a lo largo de los años debido a sus juicios apresurados. ¿Cuántos Del Currys había rechazado antes de conocerlos realmente? «Tengo mucho que aprender», admitió finalmente. Las palabras
saliendo como si las hubiera sacado por la fuerza. Jenkins sonrió. Todos tenemos, la diferencia es estar dispuesto a admitirlo. Mientras regresaban al concesionario, Mark se dio cuenta de que la humillación del día había servido no solo como castigo, sino como un despertar necesario. El camino hacia la redención sería largo e incómodo, pero por primera vez en años había una oportunidad de crecimiento real, no solo profesional, sino como ser humano. Jenkins llamó cuando llegaron a la puerta de Elite Motors. «Gracias». El joven vendedor asintió en reconocimiento, y juntos regresaron al brillante mundo de los sueños sobre ruedas, donde Mark ahora veía algo que había olvidado hace mucho. Que detrás de cada cliente, independientemente de su apariencia, había una historia que merecía ser escuchada. A la mañana siguiente, Mark llegó al concesionario una hora antes de lo habitual. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, con solo los autos del personal de limpieza y mantenimiento. El sol de la mañana en San Francisco creaba reflejos dorados en las ventanas impecables de Elite Motors, pero Mark apenas notó la belleza del momento. Su mente estaba enfocada en una misión. Sentado en su oficina con las luces aún apagadas, miraba la pantalla de su computadora, donde había pasado gran parte de la noche investigando. La página mostraba estadísticas impresionantes. Del Curry, 16 temporadas en la NBA, más de 1.200 canastas de 3 puntos, uno de los porcentajes de tiros libres más altos en la historia de la liga. Pero los números eran solo el principio. Mark había encontrado docenas de artículos sobre el carácter del exjugador, su trabajo filantrópico, su rol como mentor para jóvenes atletas, su reputación de integridad en los círculos deportivos y, por supuesto, como el padre de Steph y Seth Curry, ambos estrellas de la NBA que seguían sus pasos. En un video reciente, un comentarista deportivo había descrito a Dell como el ejemplo perfecto de cómo la grandeza no necesita venir acompañada de arrogancia. La ironía no pasó desapercibida para Mark. «Llegaste temprano», observó Jenkins, apareciendo en la puerta de la oficina con 2 tazas de café. Le ofreció una a Mark, quien aceptó con un gesto de gratitud. «Tengo mucho que aprender antes de que lleguen los Currys», respondió Mark, señalando la pantalla de la computadora. Jenkins se acercó para ver lo que Mark estaba leyendo. «Interesante. Enfoque. La mayoría de los vendedores investigan al cliente para saber cuánto pueden gastar. Tú estás investigando para conocerlos como personas». Mark no respondió de inmediato, tomando un sorbo del café caliente. «¿Sabes qué se me ocurrió anoche? En 15 años vendiendo autos de lujo, nunca me preocupé por quiénes eran realmente mis clientes más allá de sus cuentas bancarias». «Mejor tarde que nunca», comentó Jenkins, sin juicio en su voz. «Los Currys deben llegar a las 10:00. Richard quiere que tengamos todo preparado en la sala principal de entrega, incluyendo una pequeña recepción». «Por supuesto», aceptó Mark. «¿Me das unos minutos? Quiero terminar esta investigación». Jenkins asintió y salió, dejando a Mark solo nuevamente con sus pensamientos y la creciente conciencia del tamaño de su error. No se trataba solo de perder una venta o avergonzar al concesionario. Se trataba de cómo se había dejado convertir en alguien que medía el valor de las personas por lo que aparentaban tener, no por lo que realmente eran. A las 9:30, el concesionario ya estaba en plena actividad. Sofía coordinaba un equipo, organizando una mesa con desayuno gourmet y champán en el área de entrega. El Porsche 911 Turbo S, configurado de Dell, ocupaba el lugar central bajo una iluminación especial, mientras que discretos banners con el logo de los Golden State Warriors estaban estratégicamente ubicados. Richard supervisaba personalmente cada detalle, decidido a transformar lo que podría haber sido un desastre en una oportunidad de marketing.
Mark llamó al gerente cuando lo vio moverse fuera del bullicio. Richard condujo a Mark hacia un rincón más tranquilo. ¿Cómo te sientes? ¿Hoy? La pregunta sorprendió a Mark. Richard rara vez mostraba interés en el estado emocional de sus empleados. Honestamente, avergonzado, pero también decidido, respondió Mark tras una breve vacilación. Richard lo estudió por un momento como si estuviera reevaluando al vendedor. Jenkins me dijo que llegaste temprano para investigar a los Currys. Sí, pensé que debería hacerlo. Bien, Richard asintió con aprobación. Escucha, Mark, yo también cometí errores similares al inicio de mi carrera. La diferencia es que los míos no sucedieron con celebridades nacionales. La sinceridad inesperada del gerente hizo que Mark lo mirara con renovado interés. Lo que importa, continuó Richard, no es no cometer errores nunca. Lo que importa es lo que hacemos después de ellos. La mayoría de los vendedores que cometen un error como este se esconderían hoy. Dejarían que otro cerrara el trato. Tú estás aquí haciendo tu tarea, preparándote para enfrentarlos. Gracias, dijo Mark, genuinamente conmovido por la comprensión. No me des las gracias aún, advirtió Richard. Todavía estoy evaluando tu futuro aquí, pero hoy es un buen comienzo para mostrar que el Mark Reynolds, que construyó nuestra reputación, aún existe bajo toda esa arrogancia adquirida. A las 10:10 en punto. 3 SUVs negras con vidrios oscurecidos se aparcaron frente al concesionario. Del primero salieron Dale y Steph Curry, acompañados por un hombre que Mark reconoció como el agente de Steph. Del segundo y tercer vehículo emergió lo que parecía ser un pequeño equipo de asesores y seguridad. Todo el concesionario parecía contener la respiración. Richard avanzó para recibirlos en la entrada, con Jenkins a su lado. Mark se quedó a propósito unos pasos atrás, consciente de que su redención tendría que ganarse, no presumirse. Señor Curry, bienvenidos de nuevo a Elite Motors. Richard los saludó efusivamente. Tenemos todo preparado para finalizar la adquisición del Porsche. Mientras el pequeño grupo se desplazaba por el salón de exhibición hacia el área de entrega, Mark notó algo que había olvidado completamente el día anterior: la forma en que Dale y Steph interactuaban. Había una complicidad evidente entre padre e hijo, un respeto mutuo que trascendía la celebridad de Steph. Fue Dale quien generalmente hablaba primero, Steph quien escuchaba con genuina consideración. En el área de entrega, después de los saludos iniciales y una breve presentación sobre el vehículo, Richard indicó discretamente que Mark se hiciera cargo del proceso. El momento crucial había llegado. Señor Dale Curry, comenzó Mark, con Vincent, una voz más baja y sincera de lo habitual. Antes de proceder con la documentación, me gustaría pedirle unos minutos de su tiempo en privado, si es posible. Dale y Steph intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Está bien, aceptó Dale. Richard organizó rápidamente una sala de reuniones adyacente y pronto Mark se encontró sentado frente a los dos Curry sin la protección de catálogos lujosos o especificaciones técnicas detrás de las cuales esconderse. Primero, comenzó Mark respirando profundamente, quiero agradecerles por darme la oportunidad de atenderlos hoy, especialmente después de mi comportamiento inaceptable. Dale asintió, pero permaneció en silencio, claramente esperando algo más que simples palabras ensayadas. Pasé la noche investigando su carrera, señor Dale, continuó Mark. 16 temporadas en la NBA, más de 1,200 canastas de 3 puntos, uno de los porcentajes de tiros libres más altos en la historia. Has hecho tu tarea, comentó Steph con una expresión neutral. No lo suficiente, admitió Mark, porque lo que realmente me impresionó no fueron los números, sino lo que la
Gente dice sobre su carácter, su trabajo con jóvenes atletas, su integridad. Quiero ser completamente sincero contigo. Lo que ocurrió aquel primer día no fue solo un malentendido ni un simple error momentáneo. Fue el resultado de años desarrollando el hábito de juzgar a las personas únicamente por su apariencia. Creé un sistema para decidir quién merecía mi tiempo y ese sistema estaba profundamente equivocado. Mark sintió que la garganta se le cerraba, pero prosiguió. No los vi como personas, sino como posibles comisiones, y eso no tiene perdón. El silencio que siguió fue intenso. Del Curry lo observaba con una mirada perspicaz, como si pudiera ver más allá de las palabras y medir la honestidad que había detrás. ¿Sabes por qué vine con ropa sencilla ese día?, preguntó finalmente Del. Mark negó con la cabeza. No era una prueba, aclaró Del. Simplemente valoro más la comodidad que la ostentación. Siempre he sido así. Incluso cuando jugaba, algunos atletas llegaban con cadenas de oro y autos llamativos. Yo prefería pasar desapercibido. Es cierto, confirmó Steph con una sonrisa leve. Mi padre siempre nos enseñó que el carácter se revela en cómo tratas a los demás cuando nadie te está mirando. Mark sintió el peso de esas palabras. Fallé esa prueba, dijo con un hilo de voz. Cada día es una prueba, señor Reynolds, dijo Del en voz baja. La verdadera cuestión es, ¿qué has aprendido de esta? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío, no solo profesional, sino profundamente humano. Y por primera vez en su carrera, Mark Reynolds estaba despojado de su fachada de vendedor, enfrentando no solo a dos clientes importantes, sino a una prueba decisiva de su carácter. Miró a los dos hombres que tenía frente a él, padre e hijo, ejemplos de excelencia en sus generaciones, y sintió el peso de la pregunta de Del. ¿Qué has aprendido de esta lección? Las palabras flotaban, exigiendo una verdad auténtica, no una respuesta preparada. He aprendido, comenzó Mark, eligiendo con cuidado cada palabra, que construí mi carrera sobre una base equivocada. Me convencí de que tener éxito era identificar rápido quién tenía dinero y descartar al resto. Pero en ese proceso perdí algo esencial, la capacidad de ver a las personas como personas. Del asintió levemente, alentándolo a continuar. También descubrí que la humildad no es debilidad. Jenkins, a quien consideraba ingenuo por tratar a todos con el mismo respeto desde el inicio, tenía razón desde el principio. Mark hizo una pausa, sintiéndose vulnerable como nunca antes. Y, sinceramente, estoy entendiendo que la verdadera habilidad no está en clasificar gente en segundos, sino en postergar el juicio lo suficiente para conocerlos de verdad. Steph, que había estado escuchando con los brazos cruzados, lentamente los descruzó. ¿Sabes? En el baloncesto eso se llama leer el juego. Los novatos quieren impresionar de inmediato, así que fuerzan tiros, hacen pases apresurados. Los veteranos saben que a veces hay que observar cómo se mueve la defensa y sentir el ritmo antes de decidir. Exactamente, coincidió Mark, sorprendido por la exactitud del ejemplo. Estaba jugando demasiado impulsivamente, confiando solo en mi primer instinto. Del miró a su hijo con orgullo evidente antes de volver la mirada a Mark. Señor Reynolds, todos cometemos errores de juicio. La cuestión nunca fue si cometiste un error. La verdadera cuestión siempre fue ¿qué harías después? Entonces, preguntó Steph, ¿qué vas a hacer ahora? Mark respiró hondo. Ahora, vuelvo a lo básico. Tratar a cada persona que entre por esa puerta con respeto, sin importar su apariencia o lo que suponga de su poder adquisitivo, y aceptar que Jenkins tiene mucho que enseñarme, aunque sea más joven.
Una sonrisa auténtica apareció en el rostro de Dell. Entonces, creo que estamos listos para comprar un coche. El resto de la mañana transcurrió como un torbellino. Se firmaron papeles, se tomaron fotos y Del Carey recibió las llaves de su nuevo Porsche 911 Turbo S personalizado. Steph, tras discutir detalles sobre especificaciones, no solo ordenó los 3 vehículos que mencionó al inicio, sino que añadió un Lamborghini Urus para su esposa, una comisión total que superó cualquier récord anterior en Elite Motors. Lo que más sorprendió a Mark, sin embargo, fue cuán fluidamente fluyó la conversación una vez que cayeron todas las máscaras. Descubrió que Dell era aficionado al jazz, compartiendo con él esa pasión musical. Steph contó anécdotas sobre sus primeros autos y cómo su padre siempre le aconsejaba prudencia con las compras grandes, a pesar de su creciente fortuna. Detrás de los números impresionantes y la fama, había personas reales con historias, valores y puntos de vista fascinantes. Cuando los Carey finalmente se marcharon, Dell conduciendo su nuevo Porsche con una sonrisa juvenil y Steph prometiendo volver en 2 semanas para revisar la configuración de sus vehículos, Mark sintió una serenidad inusual. La venta récord, que acababa de cerrar, parecía casi secundaria frente a la lección que acababa de vivir. Richard se le acercó mientras veían alejarse la caravana de autos. «Felicidades, Reynolds. Ventas históricas, clientes satisfechos, posibilidades de negocio futuro». El gerente parecía genuinamente impresionado. «¿Cómo te sientes?» Mark reflexionó un instante. Diferente. Como si acabara de recordar por qué me metí en este negocio. «¿Y por qué fue?», preguntó Richard. «Porque realmente amaba los coches y a las personas, no solo las comisiones». Richard asintió pensativo. «Recuerda eso en las próximas semanas. Aún quiero que trabajes con Jenkins. Hay lecciones importantes en esa alianza para ambos». Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles, pero significativos a la rutina de Mark en Elite Motors. Trabajando junto a Jenkins, algo que habría considerado humillante días antes, empezó a notar cómo el joven vendedor trataba a cada cliente, sin importar su aspecto, con el mismo entusiasmo y respeto genuino. Jenkins, por su parte, absorbía con avidez las técnicas refinadas y el conocimiento técnico que Mark había cultivado durante años. Una tarde particularmente tranquila, 3 semanas después del episodio con los Carey, una anciana entró en la concesionaria. Vestía con sencillez, cargaba un bolso gastado y caminaba con la ayuda de un bastón. El antiguo Mark habría derivado cortésmente a otro vendedor. El nuevo Mark se acercó con una sonrisa sincera. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» La mujer lo miró con ojos vivaces y penetrantes. «Estoy buscando un regalo para mi nieto. Acaba de graduarse en medicina». Mark pasó la siguiente hora mostrándole diferentes modelos, explicando con paciencia los detalles técnicos, sin apurarse ni prejuzgar. La mujer, como descubrió, era la doctora Eleanor Hamilton, una reconocida neurocirujana retirada que quería regalarle a su nieto un BMW M4. Cuando se marchó tras concretar la compra, Jenkins se acercó con una sonrisa de aprobación. «El antiguo Mark habría perdido esa venta», comentó. «El antiguo Mark estaba perdiendo mucho más que ventas», respondió Mark con reflexión. El miércoles siguiente, Mark revisaba contratos cuando Sofía apareció en la puerta. «¿Adivina quién acaba de estacionar afuera?» Mark alzó la vista, intrigado. «Del Carey, y pregunta específicamente por ti». El corazón de Mark se aceleró mientras caminaba hacia la sala de exposición. Dell, con jeans y una camisa polo, prácticamente el mismo atuendo del primer encuentro, sonrió al verlo. «Señor Carey, qué grata sorpresa. ¿Cómo va el Porsche?»
Una maravilla, respondió Dell con entusiasmo sincero. También que he decidido darme otro regalo. Mark parpadeó desconcertado. ¿Otro coche? Sí, mi esposa se puso un poco celosa, explicó Dell entre risas. Y cuando Steph le mostró el catálogo de ese Aston Martin DB12 que tienen, no pudo dejar de hablar de él. Será un placer volver a atenderle, dijo Mark con sinceridad. Justamente tenemos ese modelo en exhibición hoy. ¿Le gustaría verlo? Mientras caminaban por la sala de exposición, Mark notó que otros vendedores los observaban con interés. La historia de su humillación y posterior redención con los Curry se había vuelto casi legendaria en la concesionaria. «¿Sabe, señor Reynolds?», comentó Dell mientras examinaban el elegante Aston Martin. «Pude haber ido a cualquier concesionario de San Francisco por este segundo auto». «Lo sé», respondió Mark, «y me honra que haya vuelto. Volví porque creo que las personas merecen ser reconocidas cuando hacen lo correcto, especialmente cuando no es fácil». Dell lo observó con atención. «Richard me llamó la semana pasada. Me dijo, has estado trabajando con el joven, compartiendo experiencia, tratando a todos los clientes con respeto. ¿Qué has cambiado?» Mark sintió una oleada inesperada de emoción. «Lo intento cada día». «Eso es lo que importa al final», dijo Dell con voz serena. «El esfuerzo constante de ser mejor hoy que ayer». Esa tarde, mientras finalizaban el contrato por el segundo vehículo de lujo, Mark reflexionó sobre el extraordinario camino recorrido en solo un mes. El vendedor arrogante que alguna vez juzgó a Dell Curry solo por su apariencia había tenido que enfrentar no solo un error profesional, sino una falla profunda en su carácter. La transformación no estaba completa. Aún había momentos en que Mark se sorprendía haciendo juicios instantáneos, pero ahora al menos reconocía esos impulsos y se esforzaba por cuestionarlos conscientemente. Cuando Dell se marchó en su nuevo Aston Martin y Mark regresó a su oficina, encontró un sobre su escritorio con la elegante caligrafía de Richard. Dentro había una nota sencilla: «Oficialmente fuera de prueba. La humildad te sienta bien». Mark sonrió, guardando la nota en el cajón. A través de las paredes de vidrio de su oficina, podía ver el movimiento del concesionario, vendedores hablando con clientes, el brillo de los autos de lujo, el constante ir y venir de todo tipo de personas. Vio a Jenkins dando la bienvenida a una pareja joven que parecía algo intimidada por el ambiente sofisticado. El mundo de los automóviles de alta gama seguía girando con sus comisiones tentadoras y su estatus deslumbrante, pero Mark Reynolds ahora lo veía con otros ojos. Ojos que le permitían mirar más allá de las apariencias, más allá de los estereotipos, hacia la verdadera esencia de lo que significa conectar genuinamente con otros seres humanos. Y eso, comprendió por fin, era la lección más valiosa que podía haber aprendido. Una que ningún coche, por lujoso que fuera, podría jamás comprar.